Sí, Me alegro mucho. bastante bien. Bueno. Está instalada fuerte en la discusión política, no solo nacional, sino también a nivel local, la pelea que están por reabrir los gremios por los salarios, porque se han dado cuenta que aquellos acuerdos salariales que se alcanzaron en el primer semestre del año, en la negociación paritaria, que fueron muy variados, pero fueron entre 35% algunos acuerdos y algunos poco bastante menos, 25%, han quedado absolutamente desfasados por el crecimiento de los precios, la inflación se los ha comido, más otras presiones que hay sobre el salario, fundamentalmente la vinculada con el impuesto a las ganancias, ¿no? Este cóctel de inflacionario por un lado y un impuesto que no se actualiza y que lejos de ser un impuesto a la ganancia es claramente un impuesto al trabajo, está deteriorando día a día los ingresos de los asalariados y por eso algunos sindicatos ya han pedido formalmente la reapertura de las paritarias, volver a negociar esta situación. La provincia ha mandado un mensaje muy claro en este sentido respecto que no está dispuesto a reabrir esta negociación, que no hay ninguna posibilidad de que la provincia tenga los recursos suficientes como para hacer frente a una erogación hasta fin de año distinta a lo acordado, que consideran que acordaron por encima del promedio, y es cierto. Hay el arreglo salarial de los estatales fue del 31%, pero en algunos casos impacta hasta el 35%. Así todo, y aunque parezca... ¿Por debajo de la inflación? Así todo, exacto, y aunque parezca mucho, es por debajo de la inflación. Y como fueron varios sindicatos públicos, como el caso de la UPC, como el caso de Luz y Fuerza, los primeros en anticipar que quieren la reapertura de la paritaria, vino esta respuesta por parte de la provincia. En principio, algunos funcionarios públicos, importantes funcionarios más cercanos al gobernador, habían dejado trascender que por ahí podían llegar a analizar el tema de una suma fija antes de fin de año, lo que, según nos comentaban, generó mucha molestia hasta del propio gobernador, que no quiere que haya otra respuesta que no sea no hay posibilidades de salir de lo acordado y esperar hasta la negociación del año que viene. Pero habrá que ver, por cierto, porque no solo es una cuestión que tiene que ver con los gremios involucrados en el sector público provincial, sino con todos los sindicatos, que obviamente algunos tienen mucho más poder de negociación y otros mucho menos, porque esto no le pasa solamente a los docentes o a los empleados de Luz y Fuerza, le pasa a todos los asalariados en la Argentina. El tema es que, bueno, ellos tienen un poco más de capacidad y de fortaleza a la hora de negociar y fundamentalmente vienen de un antecedente, que el acuerdo salarial que lograron fue a partir de aquella revuelta en diciembre de la policía que trastocó todas las cuestiones que tienen que ver con la negociación, porque el gobierno le dio un aumento muy importante a la policía y después se colgaron el resto de los gremios, ¿no? Pero como decíamos, así todo, y pese a esas condiciones en las cuales se dio ese aumento, siguen estando por debajo de la inflación. Ni que hablar el resto de los asalariados, el resto de los que están en la economía informal y demás, que ven así, hora por hora, ver cómo sus ingresos pierden poder adquisitivo. Cada vez con lo que cobran, compran no menos, mucho menos. Y en este tema está también, como decíamos al principio, el fuerte impacto del impuesto a las ganancias, que antes solo afectaba a una franja muy pequeña de asalariados, estaba en el 10%, y se ha ido extendiendo, no al punto de generalizarse, pero ya hay casi un 30 o un 35% de asalariados alcanzados por el impuesto a las ganancias, que como no se actualiza, y como hay un corrimiento, obviamente un ajuste de los salarios, cada vez son más los afectados. Y hay un par de cuestiones que se están discutiendo tanto en la justicia como a nivel administrativo en Córdoba que pueden generar antecedentes a nivel nacional. La primera es que el Tribunal Superior de Justicia emitió una acordada que los eximió a los trabajadores judiciales de Córdoba del impuesto a las ganancias, porque hay que recordar que los jueces y magistrados, pese a tener uno de los salarios más altos del país, no pagan impuesto a la ganancia, rigiéndose en un principio constitucional de intangibilidad, de que sus saberes no pueden ser modificados, por lo tanto tienen esa prerrogativa. También la tienen sus empleados con otro argumento, diciendo que como no pueden ejercer como abogados, se entiende que el trabajo tribunalicio es dedicación full, pese a que algunos empleados de tribunales tienen otras tareas vinculadas con otras actividades, y por eso no pagan impuestos a las ganancias. Esta semana el gremio de los peajistas, el Huecara, hizo una presentación más o menos en ese sentido diciendo, bueno, nosotros también tenemos una especie de dedicación exclusiva, porque como los turnos son rotativos,
no podemos tener disponibilidad para hacer otra tarea, o sea, tenemos que estar prácticamente con dedicación exclusiva a nuestro empleador. Con lo cual también nos deberían aceptar, darnos un plus de exclusividad que nos exceptúe del impuesto a las ganancias. Ahora, la catarata que pueda llegar a haber de la cantidad de trabajadores que tienen que dedicarse exclusivamente a su trabajo o que los horarios que les impone el empleador hace que no puedan tener otra tarea, puede llevar a que se generalicen estos planteos. Las cuestiones que tantos gremios como empresas están sentados hoy viendo cuál es la forma de escaparle a esta cuestión, que ya no es una cuestión impositiva, sino que está depredando el salario, porque el impacto que tiene, no en salarios altos, sino no estamos hablando de gente que gana 30, 40, 50 mil pesos, asalariados de 15, 18, 19 mil, 20 mil pesos brutos, o sea que se terminan siendo 12, 13, 14 mil pesos de bolsillos, hoy están pagando sumas altísimas de este impuesto que obviamente contribuye a deteriorar esta pérdida de poder adquisitivo del salario y que seguramente va a formar parte de discusiones en la necesidad de los gremios de que le aumenten por un lado y en otra cuestión que el Estado deje de ejercer esta presión tremenda que ejerce fundamentalmente sobre los asalariados en un gobierno que, tildándose de progresista, ha cargado el mayor peso de su recaudación en los asalariados y se ha olvidado de recaudar en otros sectores más concentrados de la economía. Lo que pasa es que yo ayer escuchaba a algunos economistas decir, el problema del dólar alto es el déficit fiscal, el tremendo aumento del déficit fiscal. El problema es que si vos dejás de cobrar impuestos, tenés más déficit, eso piensa el gobierno. Por lo tanto, no sí, obviamente no está, parece ser en la agenda del gobierno pensar de cambiar a quién cobrarle los impuestos, o ¿no? reducir algunos gastos, algunos gastitos que tiene extras. Hay, como decíamos, muchos sectores de la economía que tienen una política impositiva muy beneficiosa por parte de un gobierno que va a despedirse tildándose de progresista, pero que los hechos lo ha tenido en forma relativa este progresismo, ¿no? Yo estaba pensando, y lo mismo vale para el gobierno nacional, el ejemplo que voy a usar es ese, pero para cualquier otro gobierno. Si vos te llevas en una comitiva de viaje a gente de la cámpora, ponele. No importa si es de la cámpora o de lo que fuere, pero gente que va, no tiene ninguna función específica, va de viaje nomás. Todo pago por el Estado, que es decir, pagado por el impuesto a la ganancia que pagan los trabajadores, sería, o entre otros impuestos. Y no hacen nada, no le cumplen ningún servicio en particular al país, digamos, son comitiva ingente, le regalan una remera de la cámpora al Papa o no sé qué. ¿Cuál es la diferencia entre agarrarte esa plata y quedártela para vos? Sí. No es lo mismo. El efecto del daño que le causás al Estado Nacional, ¿no es lo mismo? Hoy estaba viendo mucho más en chiquito, ¿no? Este pedido de investigación de los gastos de la legislatura provincial. Lo que se gasta sin rendición de cuentas en la legislatura provincial, sumas de 46 mil pesos en cortesías y homenaje. Una cena para difundir la reforma política que costó 14 mil pesos. ¿Cena para difundir la reforma política? Sí, yo estoy leyendo en este momento la publicación de una nota de Daniel Alonso en La Voz del Interior, que en pasajes y viáticos 2.700.000 pesos. 2 millones de pesos en pasaje, porque una cosa es que el Congreso diga, bueno, le tengo que pagar el pasaje a los legisladores del Congreso de la Nación, porque son de las provincias y tienen que trabajar en Buenos Aires, tienen que cumplir funciones en Buenos Aires, entonces tienen que venir Entre Ríos, de Misiones, de Córdoba, de Santa Cruz. Ahora, los legisladores de Córdoba, la ciudad más distante a Córdoba está a 300 kilómetros. Y hay poquitos legisladores. Sí, una vez me contó un hombre que hace mucho tiempo trabaja en el Senado Nacional, de lo que cobran cuando viajan al interior los senadores a dar charlas sobre un proyecto de ley. A veces se hacen otro sueldo, con un parcito de viajes. Sueldos que no son de 2.000 pesos, está claro, ¿no? Bueno, Roberto, muchas gracias. Hasta mañana. A las 8:04 según veo en el reloj, noticias.